Estamos de regreso en este espacio de diálogo con nosotros el abogado Héctor Yepes, director provincial de Suma en Guayas. En este bloque vamos a tratar el tema sobre el dragado del río Guayas. Desde el 26 de abril del año 2012, con la resolución 005 del Consejo Nacional de Competencias, el dragado del río Guayas se le otorgó a la prefectura de Guayas a cargo de Jimmy Jairala. Existe información no creíble en los medios, sin embargo, el prefecto Jimmy Jairala ya anunció de que en el mayo de 2016 se realizará este dragado de Guayas. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, más vale tarde que nunca. Está bien que se haga en mayo del 2016, porque el dragado, más allá del fenómeno del niño que se ha anunciado, debe ser una actividad permanente. Y esto no se ha hecho desde 1968. Entonces hay responsabilidad de los gobiernos nacionales, pero también yo creo que se ha demorado un poco el prefecto, porque lo ideal es que el dragado hubiera estado antes del fenómeno del niño, justamente para evitar las inundaciones que se vienen y que van a provocar un daño terrible en el sector rural, sobre todo los arroceros, maiceros, azucareros, bananeros de la provincia del Guayas, lo cual no solo va a empobrecer al pequeño y mediano agricultor y acuicultor, sino que puede arriesgar un desequilibrio en una economía que hoy, ante la falta de ingresos del petróleo, depende de la agricultura del camarón principalmente, según los datos de este año del Banco Central. Eso por un lado. Por otro lado, cuando, como usted bien dice, el 26 de abril del 2012 le dan la competencia a la prefectura, el artículo 273 de la Constitución ordena que toda competencia que se traspasa a un gobierno local debe darse con los recursos suficientes. Por tanto, si dragar el río Guayas cuesta 60 millones de dólares, como dice el prefecto, en abril del 2012 se debieron dar los 60 millones completos para hacer la primera, o en este caso segunda fase del dragado, y además la plata para dragar permanentemente, porque el dragado tiene que ser todo el tiempo, ¿no? Yo escuchaba que hay que dragar después del niño porque con el niño viene más sedimentación. Eso es como decir que no voy a limpiar la casa porque se va a ensuciar la semana siguiente, o no me baño hoy día en la mañana porque me va a sudar. No, si la casa hay que limpiarla siempre, hay que bañarse siempre y hay que dragar siempre. Pero ¿por qué las autoridades han tomado o van a esperar que cese el fenómeno del niño para poder iniciar el dragado de Guayas? Porque no se han hecho las gestiones oportunas en su debido momento y ahora están acomodando con discursos políticos las omisiones que se han hecho hasta hoy. Pero aquí hay algo muy importante, aparte de que esto es responsabilidad del prefecto Jimmy Jairala según la ley, es el tema de los recursos. Insisto, el gobierno debió haber dado los 60 millones al gobierno provincial de Guayas para dragar. Hoy se ha anunciado que el dragado se va a hacer con 20 millones del gobierno y 40 millones del bolsillo de los guayasenses. Y eso es inconstitucional. Los 60 millones, la totalidad tiene que ponerle el gobierno central, no plata de la prefectura, que es la plata de los impuestos de los guayasenses, que esos 40 millones, para un presupuesto que en 2015 de la prefectura ha sido alrededor de 270 millones, es hartísimo, pues. Es hartísima plata. ¿Y por qué en cambio, el gobierno va a dar 20 millones? En cambio, esa plata para el gobierno nacional, pues 60 millones es manejable en un tema que, ojo, no es solo un problema de Guayas. La cuenca del río Guayas abarca el 12% del territorio nacional. En ella viven 4 de cada 10 ecuatorianos. Influye en 9 provincias del país. Si no se draga el río Guayas, como comentábamos, eso puede impactar las exportaciones agrícolas, lo cual va a generar un problema económico nacional, no solo local. ¿Considera que esta obra es importante y primordial para poder mitigar estos efectos del fenómeno del niño? Por supuesto, y contestándole la pregunta Correcto. anterior que decía, ¿por qué no se ha hecho? Eso es lo que queremos saber. ¿Por qué el gobierno no da el 100% del costo de dragado a Guayas en vez de que se quite 40 millones del bolsillo de los guayasenses que no deberían ponerse ahí, sino que deberían servir para tantas cosas que faltan en la provincia, caminos vecinales y vialidad? ¿Y qué dice el gobierno? El gobierno no ha dicho nada, hace mutis por el foro y dice, no, eso es de la prefectura. Y es verdad que la competencia legal es de la prefectura, pero la plata la tiene que poner el gobierno como ordena la Constitución. Salvo que el prefecto haya renunciado a recibir el recurso, que sería grave, ¿no? Eso tendría él que aclararlo.
Pero si no es así, la plata la tiene que poner el gobierno central, y yo quiero hacer un llamado al prefecto, que es aliado del presidente político, a los alcaldes de Alianza País de la provincia de Guayas que integran el Consejo Provincial, a los asambleístas electos por el pueblo de Guayas de Alianza País, oiga, que le digan a su compañero presidente que tiene que cumplir con la provincia. Pues ahí sí hay que sacarse el sombrero para pedirle al gobierno que entregue los recursos que por mandato constitucional corresponden a la provincia del Guayas. Ahora, me preguntabas el dragado, cómo incide en la prevención. Correcto. Del fenómeno del Niño. Después del fenómeno del Niño del 1997, hubo varios estudios nacionales e internacionales, algunos de la CEPAL, de la CAF, que concluyen que la principal medida de prevención para el niño, que es guerra avisada, nosotros sabemos que el niño viene cada 10, 15, 20 años, sabemos que va a venir un niño fuerte, y Guayaquil, y por tanto todas las zonas alrededor, es la cuarta ciudad más vulnerable a inundaciones del mundo, según la revista Nature, una publicación internacional especializada. Si sabemos eso, lo más importante, dicen los expertos, es el manejo de la sedimentación que hay en el río. Hoy hay 5 millones de metros cúbicos sedimentados en el río Guayas. Y para poner un ejemplo, ¿qué significa eso? Si uno tiene un vaso de agua, llenas el vaso, si no hay tierra, no pasa nada, ¿no? ¿Verdad? Pero si yo lleno hasta aquí de tierra el vaso y lleno la misma cantidad de agua, se va a desbordar sobre la mesa. Solo que en vez de la mesa, aquí estamos hablando de la cuenca del río Guayas, que es Guayaquil, todos los Durán, los cantones de la provincia, donde vive el 40% de la población nacional, que se va a inundar, con afectación al agro y a las zonas urbanas, viviendas de riesgo, en zonas de riesgo, en zonas bajas, que pueden perder su casa. Incluso en el 97 hubo más de 280 muertos, 30.000 damnificados, más de 2.880 millones de dólares en pérdidas. Ojalá no lleguemos a eso, Dios quiera, y por supuesto que hay mejor infraestructura. Pero esta coyuntura del fenómeno del Niño tiene que servir como un llamado de atención sobre la urgencia de dragar el río Guayas, no solo por el Niño, sino porque todos los años, con un invierno, hay problemas de inundaciones. Guayaquil, en el invierno de este año, sin lluvia, incluso en algunos días, salía el agua de las alcantarillas por la crecida del río. ¿Considera que actualmente estamos en riesgo en los sectores que son aledaños al río Guayas? Sin duda estamos en riesgo. Lo demuestra que el invierno pasado hubo inundaciones, incluso en días sin lluvia, siendo un invierno muy inofensivo, porque la crecida del río, al haber tanta sedimentación, hace que se desborde. Yo estaba hace poco en Santa Rosa, un recinto de Daule, al lado del río Pula, afluente del Daule y por tanto del Guayas. Dicen, aquí se desborda el río, perdemos las pequeñas piladoras de arroz y nos quedamos en la calle. Entonces existe un riesgo. Vamos a ver qué tan fuerte es el Niño. Ojalá que no sea tan severo como se ha pronosticado, pero que esto sirva de llamado de atención sobre la importancia de dragar el río, de reforestar la cuenca alta del Guayas para evitar que llegue tanta sedimentación y buscar una solución integral, que en parte es un dragado permanente que extraiga la sedimentación que, por cierto, sirve como relleno hidráulico para obras de vivienda. Aquí en el Recreo se ha prometido desde hace casi 2 años utilizar esa sedimentación y todavía nada, recién en mayo. Qué bueno, más vale tarde que nunca. Pero ¿cuánta hora no se puede hacer con ese relleno? Toda la Trinitaria en Guayaquil se hizo con sedimento del río Guayas. Pero ya estamos a vísperas del fenómeno del Niño y realmente, ¿qué es lo que se tiene que hacer hasta estas instancias por parte de las autoridades pertinentes? ¿Vienen problemas? ¿Cómo se va a resolver eso? A ver, nosotros hemos propuesto desde la iniciativa Manso Guayas, que es una iniciativa ciudadana, que se declara estado de emergencia. Porque en este caso se ha declarado para otras cosas que a veces no ameritaban tanto. En este caso sí, hay una amenaza de catástrofe natural, por tanto, según la Constitución, se debe declarar estado de emergencia, como ya lo han hecho Perú y Colombia. Ecuador no ha declarado emergencia por el Niño, inexplicablemente, siendo tan vulnerable. No, de ninguna manera estamos preparados. Se han hecho obras de infraestructura, pero igual los riesgos están ahí y lo responsable por parte de las autoridades es prevenir frente a cualquier amenaza natural. Con una declaración de emergencia se puede contratar directamente el dragado
se puede movilizar recursos desde el gobierno nacional que debe intervenir en un tema que, insisto, del dragado al afectar la cuenca del Guayas, donde vive el 40% del país, no es solo un problema de Guayas, es un problema nacional. ¿Qué lugares afectará el hecho de no haber dragado el Guayas? Toda la provincia prácticamente del Guayas. Afecta en Manabí, en Babahoyo, en 9 provincias en total. Principalmente estamos hablando de Guayaquil, donde, claro, por tener una mejor infraestructura, digamos, el daño es, del carro se te queda parado, paraliza la economía de la ciudad, pero en todos los cantones rurales prácticamente, menos 20 cantones de la provincia del Guayas, que viven de la agricultura, va a haber un daño severo, si es que el niño es como dicen, por el desbordamiento de los ríos, puede arruinar los cultivos y por supuesto en Durán, que está al pie del río, donde hay viviendas en zonas de riesgo o viviendas con construcciones pues que son frágiles, que por tanto ante un desbordamiento o una inundación se puede perder la gente su casa, ¿no? ¿Se está informando a los ciudadanos sobre los estragos que posee el fenómeno del Niño? No, y eso es un error. Yo pienso que el gobierno, no sé si por no querer ser alarmista, tal vez peca de descuido, porque lo que dicen los expertos, y yo en esto pues me he sentado con alguna gente que conoce del tema, Rodney Martínez, por ejemplo, director del CIFEN, del Centro de Investigaciones Internacionales para el Fenómeno del Niño, yo lo entrevisté hace unas semanas y él me decía, mira, lo más importante es que la gente sepa que el niño viene y sepa cómo actuar. Y por tanto lo esencial es una campaña masiva de concienciación ciudadana para que la gente sepa cómo reaccionar en casos de emergencia. Porque mire, el dragado hay que hacerlo, debió hacerse antes del niño. Hay que hacer otras obras, hay que arreglar el sistema de agua potable del alcantarillado, etcétera. Pero también hay ciertos factores que nadie puede controlar, o sea que la naturaleza, aún con todo eso, puede haber graves amenazas y por tanto lo que hay que hacer es educar a la ciudadanía para que sepa cómo actuar en caso de riesgo. Lamentablemente, más allá de que por ahí se hacen cosas heladas, no hemos visto que en este caso sí se use la SECOM, la Secretaría de Comunicación, para lo que debería ser, que es para justamente comunicar al pueblo estos temas de trascendencia nacional y que son importantísimos para la vida y la economía de la gente. Con esta pregunta termino, abogado. ¿Estamos preparados para recibir el fenómeno del Niño? No suficientemente. Estamos mejor que en 1997, sin duda. Han pasado casi 20 años, sería el colmo que no fuera así. Se ha invertido, según la Secretaría de Riesgos, millones en ciertos proyectos de control de inundaciones, el Bulu, etcétera. Pero no se ha hecho lo principal, que es dragar el río Guayas en la cuenca principal de toda la costa sur del Pacífico, donde viven 4 de cada 10 ecuatorianos, donde se influye a través de esa cuenca en 9 provincias, es el 12% del territorio nacional, y que está al lado de Guayaquil, la cuarta ciudad más vulnerable a inundaciones del mundo. Esa falta de dragado hace que no estemos suficientemente preparados para el fenómeno del Niño y sobre todo que se ponga en riesgo a los agricultores y campesinos pequeños, medianos, de un sector rural que ya sufre 52% de pobreza, que ya tiene 71% de desempleo y subempleo, lo cual puede empobrecer aún más al agro y puede generar un problema económico, porque al golpear la agricultura, se está golpeando hoy la principal fuente de ingresos del país, luego de la caída del petróleo, y por tanto, nunca es tarde para rectificar y poner cartas en el asunto y prevenir lo que podría ser una tragedia nacional. Agradecemos su presencia, estimado abogado Héctor Yepes. Estuvo con nosotros el director provincial de SUMA en Guayas. De esta manera hemos culminado el programa de hoy. Buenas noches.